¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y si bien seguimos en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, estamos trabajando un poco. Y bueno, te cuento que este especial es para resumir la historia, pasó un camión, que nos narraba Andrea Pérez Simondini hace apenas 2 semanas en La Señal. La historia del Hércules C-130 y la explosión en Monte Grande, nada más ni nada menos. Un resumen para que después veas el programa completo, porque esta historia realmente vale la pena. Mientras tanto, me voy a acomodar aquí cerca de un lindo sauce llorón para darle inicio a este video. André, bienvenida a La Señal Ciencia y Misterios otra vez y gracias por estar esta noche para aclarar un par de cosas acerca del incidente de Monte Grande. Me gustaría que hagas un pequeño resumen para nuestros televidentes, como para que entremos en materia y podamos avanzar un poquito con la información. Bueno, básicamente lo que pasó es que el 26 ya, 26 era, porque era del 25 para el 26. 25 para 26, bien, perfecto. A las 12:05, entre 08 y 0:10 y 10 de la mañana, o sea, el 26 ya sería, una explosión de gran porte se dio en una vivienda en la calle Berlitz, ahí en la avenida Berlitz, de Monte Grande, donde que conmocionó todo fue que se derrumbó una casa y además hubo un fallecido de nacionalidad peruana, familia Cícola. Y bueno, y las primeras noticias que empezaron a asomar ahí por las 4:30, 5 de la mañana, ya con cobertura de la prensa, vale la pena decir esto, ¿no? Porque los primeros medios creo que empezaron a transmitir en vivo desde el lugar, fue Canal 7, sí. Pero las radios ya a las 6 de la mañana ya estaban dando la información, digamos, del hecho. Bueno, buenas tardes, gracias por la preocupación. Estamos con un equipo muy importante de peritos nacionales y provinciales. Los principales peritos del país están trabajando acá. Hay un despliegue realmente importante de técnicos, de profesionales. Seguimos con las excavaciones, hemos puesto todas las máquinas, camiones, bomberos, defensa civil, los recursos que tiene el municipio, inclusive unidades sanitarias móviles. Y bueno, lo primero es que se encuentra un horno pizzero que aparentemente está esparcido por distintos lugares de acá, de este predio, que es un predio bastante importante. Y bueno, sí, resulta impresionante ver todo esto, como realmente está destrozada las 2 viviendas, los comercios de enfrente. Y si bien es una tragedia importante, porque falleció una persona de 42 años, hubo 7 heridos que ya se encuentran bien, la verdad que podría haber sido una tragedia porque aún mayor, porque tenemos un centro de atención a la infancia que funciona acá al lado, donde concurren 100 niños que transcurren todo el día en este centro de atención, una unidad sanitaria, así que bueno, es un tema grave. A las 7:30 de la mañana yo recibo un llamado de la secretaria del intendente para un poco, yo tenía relación con la intendencia por unas actividades que tenía con los centros de residentes santiagueños, pero también porque ellos sabían que mi afición por el tema OVNI, que no sabían qué decirle a la gente en esta circunstancia que había caído un objeto del cielo y que todos señalaban que no. Sí. Bueno, y me vuelven a llamar ya el jefe de gabinete para decirme de que estaban viendo de que se autorice el ingreso a la zona porque había tomado jurisdicción de seguridad y que tenían que pedirle autorización a el comisario que estaba. Y llamé a mi amiga Silvana Cano, que es parte del equipo, que además tiene 2 circunstancias muy importantes. Silvana es directora de fotografía y además casos testigos más importantes en Argentina de siniestros de explosión de gas. Que su doble función iba a ser genial, así que la llamé y le dije, vamos a ver qué pasó esto, pues ya tenía yo la autorización del municipio para ingresar en la perímetro. Sí. Y mientras iba para allá, Mojau me llama diciendo que bueno, que era interesante, que ya que iba para el lugar, que
que, bueno, pudiera ir en representación. Yo le planteé, bueno, pero si entro voy en representación de la Fuerza Aérea, me dio el ok y así fue. Dicho todo esto, Sí. porque es importante aclarar que soy la única que estuve dentro del perímetro y hablé con las autoridades y vi los sucesos prácticamente sobre las circunstancias de la evidencia. Y con Silvana pudimos acceder. Fue una de las primeras cosas que vale la pena también aclarar, es que casi llegando a las 11 de la mañana cambió el proceso de la investigación, porque estuvo presente el que era en ese momento ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, junto con el gobernador, que era Daniel Scioli, para hacer que la jurisdicción, todo lo que era el marco de investigación, correspondía a la provincia de Buenos Aires y no a la nación. Entonces ahí cambió el comisario que estaba a cargo, y quedó a cargo el comisario Valente, que era del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y ahí establecen el centro de operaciones. ¿Te acordás que había una escuela al lado del lugar del hecho? Que acá la vemos en la foto. Ese edificio blanco que se ve, esta no, la anterior, la que se ve sobre derecha, donde ven el fondo de lo que es la escuela, ahí atrás se estableció el centro de comando. Y es importante esa referencia, porque te acordás que los periodistas, que además contaminaron toda la escena, los periodistas, los vecinos, los perros, todo el mundo andaba con elementos a mano antes de que se cierre todo el perímetro. Y bueno, y se mostraron, ¿te acordás? 2 garrafas de gas. Una grande y otra pequeña. Bueno, ahí atrás, donde te señalo que se armó el centro de comando, de ahí atrás sacaron 3 garrafas más y estaban todas llenas. O sea que había varias garrafas llenas. Este es un detalle que no salió a la luz, pero nosotros con Silvana lo pudimos ver, y de hecho lo registramos con fotos, y de hecho Silvana hasta fue parte de aprobar una garrafa. El jefe de gabinete nos presenta al secretario de Energía, nos pone de manifiesto de que ningún organismo había ido a peritar el famoso poste de la calle Los Andes. El poste que todo el mundo dice que chocó un objeto en su punta y que cayó. Ese es un punto que me interesa mucho, André, porque a nuestros televidentes no les había quedado muy claro. Bueno, el poste de luz tiene 2 momentos. Uno es en las primeras horas de la mañana, tipo 6:30 de la mañana, donde un bombero un asistente de defensa civil que vive ahí en la esquina, vio que el poste estaba quemado, que estaba como largando humo. Él se trepó con una escalera y manifiesta haber sacado una pieza de metal de la punta del poste, que yo nunca pude comprobar realmente digamos, qué pasó con esa pieza y quién se la llevó a peritar, porque todos los que yo después entrevisté, ninguno supo decirme de nada respecto a la pieza. Así que eso por un lado. Por el otro lado, cuando el secretario de Energía, que me lo presenta el jefe de gabinete, que me dice que el poste nadie lo estaba peritando, ahí agarramos y nos vamos a ver el poste directamente, y efectivamente el poste estaba lanzando humo en la punta, en su extremo superior, ya se veía carbonizado, y cuando vos lo tocabas estaba caliente, por lo cual
claramente se estaba consumiendo por dentro. Y Muy agarramos, llamamos a Defensa Civil a partir de la gestión del municipio, y de hecho tumbaron el poste adelante nuestro. Cuando lo tumbaron yo tomé muestras y todas las piezas metálicas, hice un peritaje sobre ese poste, que fue con la gente de energía, y bueno, la conclusión, para hacer la corte con lo del poste, es que en realidad no chocó nada contra el poste. Ahí lo que hubo fue, por la vibración de la explosión, hubo un cortocircuito, porque en ese poste trabajaba el cable de asistencia eléctrica junto con el cable de telefonía. Ajá. La explosión produjo vibración, hubo un roce entre los cables, en algún lado estaba pelado, hizo un cortocircuito que fue lo que produjo el incendio. Se consumió por dentro el poste completo, porque externamente tienen un tratamiento especial justamente para que en caso de incendio no produzca ninguna salida externa del fuego. Así que esa es la resolución del peritaje respecto al poste de la calle de Los Santos. Nada impactó contra el poste, y finalmente tampoco dejó, con un matemático se hizo un ángulo de caída en un supuesto proceso de que hubiera caído algo en incidencia vertical, tomando como punto de caída el lugar del cráter que encontró Silvana junto con los bomberos. Y la foto que ustedes ven del cráter por todos lados es una foto que tomó Silvana, y Silvana Cano. Y cuando vos haces el corte de la diagonal por el ángulo de caída, obviamente no tiene ninguna posibilidad de explicarse en términos hasta físicos el ángulo de caída tocando la punta del poste, en el caso de que un objeto hubiera caído y tocara la punta del poste. O sea, allí era donde se encontró el cráter. Dije que íbamos a hablar acerca de las cámaras de seguridad. Hay una que es muy interesante porque muestra 2 explosiones, y me gustaría, mientras vemos el video, que nos cuentes un poco, Andrea, cómo es que se consiguieron estas cámaras de seguridad y, en base a tu interpretación, qué es lo que se ve en estas cámaras, ¿sí? Porque allí estamos viendo una, por ejemplo, que justamente muestra estas 2 explosiones, ¿no? Y de hecho es bastante clara. André, ¿cómo comenzamos a comprender toda esta maraña de información, dichos y entredichos? Bueno, para explicar la cámara, primero te tengo que comentar cómo es que llego a la cámara. La primera cámara que estamos viendo, lo que toma es primero son 3 vistas de las cámaras de un edificio que es un depósito de una empresa muy reconocida, que toma varios ángulos. El ángulo de esta primera cámara lo que muestra es la explosión de la casa, lo que sucedió en la casa. Es la cámara apuntando hacia el lugar de la explosión. Hay otra cámara que es un lateral, que es por donde ingresan los camiones, que apunta hacia el lado de lo que es toda la reserva de la autopista de Seiza Cañuelas, mirando para digamos ya todo el predio, esas tantas hectáreas, o sea que la pone en diagonal hacia el suroeste del lugar de la explosión. Y hay una tercera cámara que está mucho más cerca, ya del lado frontal de la explosión, que también muestra la explosión de la casa. Y lo importante de entender es cómo llegan estas cámaras. El punto es que esta gente de la empresa de seguridad me contacta vía un oficial de la Fuerza Aérea, que no voy a revelar el nombre, diciéndome de que yo las cámaras, las imágenes las recibí casi un año después del hecho. Sin embargo, las di a conocer casi un año y medio después de que las recibí. Porque para poner de manifiesto, digamos, algo, necesitaba verificar mucha información. Claro. Las circunstancias en las que obtuve la cámara fueron bastante complejas, hasta que entendí de dónde venía. Y bueno, y el manifiesto es que el jefe de seguridad de esta persona, que era el padre del oficial de la Fuerza Aérea, estando en el depósito, convocado por el guardia de seguridad sobre el hecho de que habían registrado no solo una explosión, sino un objeto que cayó en el predio. Y cuando sucede eso, el padre del oficial de Fuerza Aérea ordena, esta es la primera vez que lo cuento, no, porque no. Muy bien. Ordena grabar
con un celular. Lo que ustedes están viendo es una grabación desde un celular de los monitores. Claro. Y esto fue alrededor de las 2, casi 3 de la mañana. Y no pasado ese tiempo, enseguida se apersonaron gente de la seguridad del gobierno y decomisaron todas las cámaras. Así que ellos habían logrado retener en video desde el celular de los monitores todas las imágenes que ahora vos estás mostrando. Bien. Y además, obviamente, se llevaron el trozo del objeto que cayó. Esto fue casi a las 3 de la mañana. A partir de ahí el hombre obviamente quedó encomendado que no mencionara nada, como siempre se dan en estas circunstancias, según los dichos de la persona, que me merece la mejor de las opiniones, porque lo he indagado y es un hombre muy conocido en el ámbito de la seguridad. Y bueno, y hasta que yo pude hablar con él y me confesara todo esto que te acabo de contar, o que les acabo de contar, pasaron varios meses. Claro. Yo tuve de hecho fue bien como en las películas, la primera llamada que tuve, que fue bastante misteriosa, me hablaba de estas cámaras de seguridad, como tenía mis dudas sobre la fuente y no conocía a quién me llamaran y se daba a conocer, nos reunimos en el McDonald's de la 9 de julio y Corrientes. Ajá. Y fui acompañada con varios amigos que estaban alrededor mío por las dudas. Estas cosas nunca sabes. Uno nunca sabe. Me fui con mi notebook y bueno, cuando me presentó las primeras imágenes, eran grabación de un celular de lo que estaba grabado con otro celular de la cámara, así que se veía prácticamente nada. Claro. Entonces ahí le hablé a mi amigo Javier Estañaro, le conté toda la historia. Javi. Y le pedí apoyatura. Y bueno, con Javier y 2 personas más, que tampoco puedo mencionar, hicimos la entrevista en mi casa, donde se presentaron ya la persona con la que yo me entrevisté en el McDonald's y 3 personas más. Una incluso de nacionalidad chilena que nunca entendí qué pito tocaba. Con el hermano del oficial de la Fuerza Aérea, que vía comunicación telefónica mantenía diálogos. Yo nunca conocí al oficial de la Fuerza Aérea. Muy bien, o sea que Pero para sí ir sé poniendo en claro hasta ahora la historia, Sí. porque es bastante enredada, ¿sí? Vamos a entender que es bastante enredada. Sí. A vos te llega, por medio de un llamado telefónico bastante misterioso, la noticia de que existen unas cámaras de seguridad que filmaron el evento, que han sido decomisadas por gente de seguridad, si se quiere, y que existe una filmación de estas cámaras de seguridad realizada con un teléfono móvil, teléfono celular de la pantalla. Ahora, cuando vos ves por primera vez estas imágenes, son la filmación de la filmación, o sea que es algo muy deteriorado, donde prácticamente no se ve nada. Te encontrás con una persona que no conocías y a partir de allí se concreta una reunión donde aparece esta misma persona con otros 3 y esta persona de nacionalidad chilena que vos sabés que no, o sea que no sabés para qué estaba, pero que bueno, que estaba allí en esa ocasión. Fuerza Aérea Argentina, mezclado en todo esto, algo que es muy interesante y que sigue aportando a la historia. Seguimos adelante. Exactamente, bien resumido. Yo, es más, le manifesté al oficial de la Fuerza Aérea porque él no le hacía llegar todo el material al capitán Mojao. Me dijo que no podía hacerlo. Y bueno, entonces yo le dije que bueno, que no iba a poder avanzar en nada si no me quedaba con las imágenes y necesitaba entrevistar a su padre, necesitaba ver el lugar, necesitaba saber la ubicación de las cámaras, detalles. Como tardó mucho tiempo en darme esa información, yo las frisé, las imágenes, y ellos hacían mucho hincapié que yo las publicara. Entonces lo que hice fue frizar las imágenes, que ya las tenía en mi poder, hice interconsultas y traté de indagar, buscar más información que nunca logré. Hasta que la necesidad de hablar de esta gente era, no sé, más superior, como ellos querían que yo las publique, claramente. Sí. Bueno, así fue que me pude entrevistar y obtener los detalles y hacer la revisión que mencioné. Bajo la consigna mía y mi palabra de que no iba a revelar la ubicación porque iba a haber problema con los dueños de la empresa, que cosa que mantuve hasta el día de hoy y la voy a mantener claramente. Está muy bien. Así que bueno, hasta hay que ahí proteger el tema la de fuente. Cámaras.
hay que proteger a la fuente. Lo que es importante, y si ven, si podés pasar de nuevo ahora, dicho todo esto, si podés ver Sí. la imagen donde se ve la primera explosión, que es esa que sale media anaranjada, la consigna es que lo que ellos me manifiestan, y ahí empieza toda la trama, que en realidad hubo 2 explosiones en Monte Grande. Una, 1 minuto casi 10 segundos antes que o 1 minuto casi 20 segundos antes que la que todos conocíamos. Esta, la que se ve una explosión, y si ustedes después van al video de YouTube van a ver que la magnitud de esta primera explosión, que es apuntando hacia el tramo de la autopista de Ezeiza a Cañuelas, donde está todo el parque, van a ver incluso que la magnitud de explosión hace de que algunas farolas de la calle queden directamente sin luz. Sí, se nota en este video que estamos viendo, sí. Y después pueden seguir, porque yo hice manifiesto también en la secuencia de los segundos, los minutos y los segundos, la correlación de los minutos y los segundos, porque estamos hablando que las filmaciones son todas desde la misma central de vigilancia. Claro. O sea que la hora y los minutos corresponden en secuencia a las cámaras en general. Tuve una fuente anónima que fue verificar, que me llevó varias semanas a verificar, y pude verificar que todo lo que esta fuente me manifestaba era correcto, que me decía sobre que de esa zona, justamente donde estamos viendo la filmación con esta primera explosión, se había disparado un misil, que incluso me pasaron la marca, a un supuesto vuelo de un avión Hércules que partió de la pista número 2 de Ezeiza a las 12:02 minutos. Acá es donde empieza la historia que me narraste una vez, recuerdo muy bien, hace ya unos años, y que de hecho me había preocupado bastante, y que es una historia que aquí en la señal Ciencia y Misterios te vamos a contar, que es súper... A ver, cuando nos metemos en el tema de la búsqueda de respuestas a fenómenos anómalos, a veces nos encontramos con cosas que nos provocan un poco de temor, con cosas que a mí me ha sucedido, ¿no? De salir a buscar un ovni y encontrarme con una avioneta del narcotráfico, por ejemplo. Y a veces nos encontramos con cosas que van volando, que no son exactamente visitantes de antenitas y color verde, pero que son igual de misteriosas y que incluso pueden meter un poquito más de miedo. Lo que le pasa a Andrea Pérez Simondini con esto, yo pienso que es algo muy relacionable a esta última definición, ¿no? Que puede meter un poquito incluso más de miedo, porque también, como dice León Gieco, temerle a los vivos nunca te harán daño a los muertos, ¿no? Esto de meterse en un cementerio de noche no es nada tan terrible como a veces encontrarse con gente viva en la vida cotidiana. Y esto genera, por supuesto, preguntas, muchas de las cuales probablemente nunca tengan respuesta y otras quizás sí. Pero el trabajo de investigación de Andrea Pérez Simondini con esto me parece súper importante e interesante desde muchos puntos de vista. Andrea, ahora sí, te escuchamos con mucha atención. ¿Cuál es la historia que vos recogiste con respecto al incidente de Monte Grande? Bueno, a partir de esta primera fuente, que como te decía, pude verificar cada hecho. Yo tuve acceso a las comunicaciones de la torre de control con los aviones. Hubo grabaciones que se perdieron, porque a partir de las 12:10 minutos que sucede el hecho hasta las 7 de la mañana del día siguiente se cortaron todas las comunicaciones, así digamos que pueden tener acceso los que tienen los códigos de acceso de los aeropuertos y que comúnmente se puede saber lo que hablan las grabaciones de la torre de control. Dejaron de grabar y de hecho no existen, y yo pude tener acceso a todos los audios y los de ese lapso de tiempo están todos en blanco. Eso por un lado. Tuve acceso a la declaración de un piloto de la Fuerza Aérea que estaba en aire, que fue testigo de la explosión y que entre regañadientes me confesó que vio la explosión en el aire y no en tierra. Y bueno, y lo que te decía de la fuente, que me decía que se había disparado de esa zona donde justamente ese video que mostramos y que para mí fue importante porque era la evidencia de lo que me había dicho
siempre creí finalmente que era la misma fuente, la que me dio uno y otro material. Es que ese avión, ese misil, se le habría disparado a ese avión Hércules que salió de la pista número 2, que además tuve acceso a la información de los pilotos, el vuelo realmente existió, y ese avión iba a Brasil. Ajá. Y cuando lo que hacía ese vuelo lo voy a dejar para lo último porque muchos van a entender y no voy a hacer más comentarios que poner un título. Bien. Pero la fuente también me revelaba que el avión Hércules tenía contramedidas, que lanzó las contramedidas y lo que vieron todos los vecinos y escucharon fue la explosión del misil contra una de las contramedidas, que quedó suspendido el choque ese más o menos a una altura de unos 30-40 metros y que después se desplomó los restos sobre la desgraciada situación donde estaba la casa y murió la residente la señora de nacionalidad peruana. Sí. O sea, que vino haciendo este recorrido por acá. Mi casa está allá y quedó allá. Déjame ver desde tus ojos. Sino en 2 segundos estuvieron todos afuera. Eran las 2:15 de la mañana más o menos. Entonces, para resumir, vos viste venir de aquella zona un objeto color en forma de bola de fuego. Sí. Que hizo un recorrido recto, se paró ahí. Sí, y ahí cayó. Cayó en forma vertical descendente. Sí, cayó así. No hizo ruido, hizo plaf. Sí. Ese es el ruido. Como un derrumbe. Como un derrumbe. Y que tembló todo. En ningún momento viste fuego. No, solamente la bola esa era de fuego. Solo la bola de fuego, sí, pero era rojo. como llama, ¿era rojo o era bien rojo, bien ¿Podías rojo. identificarlo como si fuera llama? ¿O no exactamente? Una bola. Bola roja. Roja. Está bien. Color fuego, el fuego. Y cuando cayó, hizo el impacto, largó polvo blanco. Polvo blanco. Que habrá estado en suspensión, ¿cuánto tiempo? ¿10, 15 minutos? Nada. Fue así y cayó. ¿Y el polvo cuánto tiempo quedó? Que vos no veías el polvo. Más o menos más de 1 hora. ¿Más de 1 hora quedó el polvo flotando? Sí, mucho más capaz. Porque eso pasó 2:30 y nosotros eran las 3 de la mañana y todavía estaba el polvo que se expandía por todos lados. El polvo se expandía por todo el horizonte. Sí, todo para allá. O sea, el polvo se expandía por allá, por el tema del viento. Sí, hay que averiguar el viento de norte a sur, se ve que había. Cuando recolecté los testimonios de los vecinos pude obtener 2 testigos directos evidenciados que vieron el choque en aire, más allá del testimonio posterior del piloto. Sí. Uno es un radioaficionado retirado de la Fuerza Aérea que fue testigo del impacto de algo que se lanzó contra lo que lanzó las contramedidas del Hércules. Y una señora vecina de atrás de la calle, de la casa de la explosión, que en su primera declaración me habla de algo que explotó en el aire, que cayó hacia la casa y que incluso me hizo la manifestación de que ahí quedó todo el polvo suspendido durante 1 hora. Ajá. Y después esta señora cambió la declaración porque ahí intervino hubo toda una acción política muy fuerte que es muy larga y difícil de explicar, pero que sucedió, pero que hizo que, por ejemplo, para resumir, todos los vecinos estuvieran representados por un abogado bastante conocido, que fue contratado por el gremio de los camioneros y tuvo que ver con una situación política interna con el intendente. Uh-huh. Pero bueno, el hecho es que de todo esto que yo te cuento, pude verificar todo: la salida del Hércules, la tripulación que iba en el avión, que el avión efectivamente iba a un vuelo a Brasil, que bueno, la cámara que finalmente vos hoy estás mostrando, y lo único que yo no pude validar es que el Hércules tuviera contramedida, que todas las fuentes que yo consulté, sí, me dicen que los Hércules no tienen contramedida. Entonces, nunca tampoco avancé en la definición del caso porque no pude chequear esta última información, que es la que le daría un poco el cierre
a la información a la cual yo tuve acceso. Cuando hablamos, para los televidentes, de contramedidas, hablamos de estas bengalas que se lanzan cuando un avión en aire está siendo atacado por un misil que sigue el calor de las turbinas del avión, se lanzan para desviar justamente estos misiles. Y acá me parece que esto es algo importante, ¿no? Se dispara un misil tierra-aire contra un avión Hércules C-130 que está sobrevolando la zona. Se lanzan estas bengalas o estas contramedidas, según la historia a la que accede Andrea Pérez Simondini. El misil es deshabilitado o es desviado por estas contramedidas y luego cae sobre la casa de este matrimonio, donde después se dice que explota un horno pizzero, donde se dicen un montón de cosas que ayudan a, digamos que, plantear con más fuerza una teoría conspirativa que parece tener más de una necesidad, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. Acá hay cosas que quedan totalmente descolgadas, cosas que no se entienden, y es, primero que nada, sí, se trató de un horno pizzero. ¿Qué hacía la Fuerza Aérea? ¿Qué hacían los organismos de seguridad? ¿Por qué se necesitó cubrir el hecho? ¿Por qué se necesitó borrar minutos o quizás horas de conversaciones? ¿Por qué se necesitó, en este caso, vamos a lo tangible, por qué se necesitó eliminar el material de cámaras de seguridad de una empresa? No tiene sentido. O sea, fue una explosión de horno pizzero, bueno, fue un accidente, ¿qué le vamos a hacer? Mañana se sigue hablando de otra cosa, incluso para los medios de comunicación. Pero acá hay algo que mostrábamos la semana pasada, que es, por ejemplo, las declaraciones en el primer momento del intendente Fernando Grey, donde él decía que a la persona que había narrado a los medios, que tenía fotografías de este evento en el momento en el que estaba sucediendo, de hecho lo habían encarcelado, lo habían detenido, lo habían demorado. Esto es algo que es absolutamente irregular. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Esa era la explicación que daba Fernando Grey. ¿Desde cuándo encarcelan a los mentirosos? No sé, pero son todas cosas que llaman mucho la atención. Andrea, ¿vos qué sabés de esta historia de este hombre que habría tomado alguna fotografía del momento o del supuesto momento del evento? Bueno, eso ya te lo desmiento porque estaba justo enfrente cuando apareció el chico. No era un hombre, era un chico. Ajá, un chico, bien. Que tomó una foto, que la foto ni siquiera era de ese día, era una foto de mucho tiempo anterior. Muy bien. Él andaba ofreciéndole las fotos a todos los medios de comunicación. Ahí había un vallado con una soga donde estaban todos los medios por detrás de esa soga, después que es en el momento que aparece el chico. El chico... En ese momento es cuando estaban vos y Silvana Cano, ¿no? Ya en la zona. Exacto. El chico no estuvo preso, estuvo demorado por el tema de hacer verificación de la información que él estaba diciendo respecto a la fotografía. La fotografía, él después salió a explicar que la foto no era de ese día. Lo que pasa es que te dijeron un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Esto que te estoy contando lo vi yo porque sucedió delante de mis ojos. Muy bien. Otra de las cuestiones que sucedió, y puede dar Silvana fe que está en el chat, cuando aparece, hay una ambulancia, ponen como una especie de vallado con una especie de carpa, con los hombres vestidos de blanco, que no eran ni americanos. De hecho, hablé con uno, era un santiagueño de la zona, de la policía científica. Tenían medidores de radioactividad, tenían todos esos controles porque era una verificación que estaban haciendo. Y me acuerdo cuando yo misma le dije a Silvana que siguiera, pero por una de esas cuestiones aparte que uno ve incluso en las películas. Fíjate que está saliendo la ambulancia, sacale foto adentro, no sea cosa que se esté llevando algo. Cosas así decíamos con Silvana, y Silvana, que es muy profesional, ya había notado el movimiento de la ambulancia y ya le había sacado fotos. Qué grande. Y algunos amigos escucharon y pusieron en escena como que en la ambulancia se habían llevado algo que habían descubierto, cuando nada salió adentro de esa ambulancia. Y tuvimos la oportunidad de verlo porque estábamos al lado de la ambulancia. Entonces quiero dejar muy claro eso, porque si no se dicen muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno. Otra de las cosas que sucedieron y que sí ahí fue extraño, que nunca entendimos, y de hecho
tanto al jefe de gabinete, que era la persona a cargo de la investigación por el municipio, como claramente, te imaginas que si lo sacaron al jefe de gabinete, a nosotros, a Silvana y a mí, nos sacaron. Claro. Fue cuando, después de que pusieron esa carpa, ya se había ido la ambulancia, nos corrió la policía del lugar y recién a la hora nosotros pudimos regresar, que nos metimos de lleno en el búnker que tenía la investigación, y hablamos de hecho con el comisario Valente, que nos iba explicando que encontraron esto. Y sí fue notorio y notable el cambio en las declaraciones, como vos bien manifestás. Cuando nosotros llegamos, todos hablaban de lo que había caído. Cuando ya eran más o menos las 4 de la tarde, ya tanto el comisario Valente como el jefe de los bomberos radicalmente cambiaron el discurso a la explosión de gas. Mira, te estamos mostrando en este momento, está saliendo, nos acaba de enviar uno de nuestros amigos de la familia señalera, una imagen de un Hércules C-130 lanzando contramedidas, ¿sí? Esto lo acaba de enviar a través del grupo de WhatsApp. Me parece que es un punto interesante, Andrea, como para que lo veas. Allí tenés un Hércules lanzando contramedidas en una prueba militar. Una imagen interesante, ¿no, Andrea? Exactamente, bueno, yo te digo, todas las fuentes que consulté, desde la Fuerza Aérea hasta en el Palomar, de donde salió el Hércules que salió 202, mejor dicho, y no por una fuente, por 3 fuentes directamente vinculadas a las operaciones aéreas, el Hércules salió hasta ahora por la pista número 2, y previamente pude verificar que el Hércules hizo Palomares Ezeiza para salir de Ezeiza rumbo a Brasil. Hizo Palomar Ezeiza. Ok, Exacto. este es un dato interesante porque recién estaban justamente en el chat de la señal lanzando esta pregunta de cómo podía ser que saliera de Ezeiza si en realidad salen de Palomar los aviones tácticos. Y claro, ahora sí queda más claro. Palomar Ezeiza fue la ruta. Exactamente, y los Hércules están en Palomar y salen de Palomar a Ezeiza, y a esa hora salió rumbo a Brasil. Y después, cuando accedo a la información de recursos humanos de la Fuerza Aérea sobre las circunstancias de los pilotos que iban en ese avión, ahí me entero lo que para mí fue el final definitivo de la investigación, porque lo que supe es que ese avión era el que iba a buscar el dinero que se imprimía en Brasil, los billetes de 100 pesos, y de hecho fue el último vuelo. Wow. Y a partir de ahí, cuando supe de qué se trataba todo, porque no era solo lo que llevaba el avión, lo que traía el avión, sino también lo que llevaba para Brasil. Y bueno, y ese día decidí ponerle fin a la investigación, a seguir buscando, porque me parecía que ella para mí estaba más claro el camino. Y en definitiva lo que planteé es que yo investigo ovnis y no estas cuestiones que quedarán para la justicia. El titular entonces reducido sería: yo no investigo ovnis, yo investigo ovnis y no cuestiones vinculadas a la justicia. Qué historia interesante, Andrea Pérez Simondini. Un avión Hércules C-130 que parte de Palomar hacia Ezeiza, de Ezeiza hacia Brasil, y que llevaría en su interior algo que provoca este disparo, este lanzamiento de un misil tierra-aire desde la zona de Monte Grande, en el Gran Buenos Aires, y a su vez provocaría el intento de defensa por parte de los pilotos, generando todo este proceso, ¿no? Primero la catástrofe y luego el encubrimiento de lo que sucedió allí. Una historia que, por más enrevesada que pueda llegar a sonar, en nuestra querida Argentina no tendría que sonar tan extraña, ¿eh? Señoras y señores, no tendría que sonar tan extraña, porque cosas más extrañas han sucedido, ¿no es cierto, Mike? A mí me queda esta sensación de quién es capaz de lanzar un misil. Porque ni vos ni yo. No, por supuesto. Ni ninguno de los que estamos en este momento en línea podemos hacer eso. Esto es, es harina de otro costal.
Ujú. Tal cual. Si es un misil, estamos hablando de alguien que tiene esa capacidad de operar misiles. Sí, ¿No? estamos hablando de una organización, estamos hablando de alguien que tiene la capacidad económica, logística, táctica para contar con un misil, del cual incluso Silvana Cano en el chat estaba diciendo recién que ese tipo de misil no es del stock de Argentina, ya que es muy caro para tenerlo. Solo en época de guerra hay de este tipo de misiles en la zona, info aportada por un militar. Muy interesante. Vamos a dejarlo acá, Andrea, ¿te parece bien? Si me permitís, Sí, agregalo, le voy a agregalo. responder para contestándole a Miguel, que como sé que es un hombre inteligente, va a interpretarlo y creo que muchos de los que escuchan van a saber. Me gustaría que todos hagan un ejercicio y busquen qué sucedió, a quién agarraron en la zona de Monte Grande unos días después de sucedido el hecho. Y ahí van a tener la respuesta. Eso es como la conclusión del caso. Ok, excelente, excelente. Tenemos la imagen, tenemos en definitiva el titular del que hablaba Andrea Pérez Simondini, de este titular que hace referencia a lo que habría sucedido, y vamos a dejarlo así en infinitivo, en septiembre del año 2011, en este lugar del Gran Buenos Aires que conocemos como Monte Grande, donde sucede uno de los eventos más extraños de los últimos años, un evento que sigue pidiendo que, en definitiva, es el mismo evento, que sigue un poco pidiendo a gritos que se encuentren las respuestas. Sin embargo, el titular del que hablaba Andrea Pérez Simondini es este que vemos aquí: cayó una banda narco vinculada a los Zetas que operaba en Argentina. Este es el titular que muestra Infobae.com con fecha 28 de septiembre de aquel año. La organización internacional estaba conformada por un líder de la banda mexicana Los Zetas, un narcotraficante colombiano y uno de nacionalidad argentina. Daniel Scioli, el que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, dijo que es un golpe al narcotráfico internacional. Sí, en definitiva, si un grupo puede disponer del dinero y la logística para comprar un misil, podríamos pensar justamente en un grupo del narcotráfico, y ese es el titular al que se refería Andrea Pérez Simondini. Cayó una banda narco vinculada a los Zetas que operaba en Argentina. Esto es del 28 de septiembre del año 2011, apenas 48 horas después del extraño, misterioso incidente de Monte Grande.